Listo, entonces cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy pues nos encontramos acá para el desarrollo de la segunda sesión del CIPAS para la tarea 3 que tiene que ver con la temática de derivadas. Hoy quiero agradecerles por su participación y su puntualidad. Antes de comenzar, vuelvo y les recuerdo lo que lo que siempre hacemos en las webconferencias, en cualquier encuentro virtual que nosotros tenemos, y eso es cumplir con unas normas y condiciones en las web. Entre estas está no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, utilizar un lenguaje respetuoso siempre hacia todos los tutores y compañeros y hacia cualquier persona que participe de los encuentros, no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Cualquiera de estas normas que alguien, digamos, viole, se verá pues inmerso en una sanción que puede ser la expulsión del CIPAS y posteriormente pues no se le va a volver a permitir el ingreso como otro tipo de sanciones. Recuerden que replicar información para ayudas académicas pues está prohibido por la universidad. Por otro lado, pues les comento que voy a estar aquí exponiendo, digamos, explicando algunas temáticas, entonces por tal motivo no puedo estar revisando constantemente el chat. Entonces ustedes tienen la libertad de abrir el micrófono en el momento que ustedes lo consideren necesario para realizar su pregunta o su duda, o si requieren que vuelva y explique alguna parte. No les dé pena, ustedes tienen toda la libertad. ¿Listo? Antes de comenzar con los contenidos o con las temáticas que teníamos programadas para el día de hoy, quiero hacer un énfasis muy importante sobre el ejercicio 6 que está en el anexo 3 de la tarea 3 de derivadas. Recuerden que para esta tarea hay un ejercicio extra, digamos un ejercicio de más, el cual consiste en que ustedes deben de participar en un evento que se programe desde la red de curso de cálculo diferencial, y con esta participación en este evento ustedes deben de elaborar un informe. Ese informe tiene unas partes, tiene unas condiciones que ustedes deben de cumplir para hacerlo. Es un informe sencillito. Este informe o este ejercicio tiene una valoración de 10 puntos, entonces es muy importante que ustedes lo realicen. ¿Qué consiste ese informe? Pues a ustedes les llegó por todos los medios establecidos, por correo institucional, por correo interno, por los foros, esta invitación a participar en este evento en Cybertech Women UNAD 2024, ¿sí? Este evento, pues ustedes pueden ingresar al foro, pueden ir a mirar. Tiene unos enlaces de inscripción, ¿cierto? Porque es supremamente importante que ustedes se inscriban primero. Esa inscripción es gratuita y se les va a certificar su participación. Ustedes ingresan a este enlace en donde ustedes colocan sus datos para realizar la inscripción. Posterior a esto, pues hay unos 3 días. Yo les quito esto acá abajo. Hay unos 3 días que va, que dura el evento y en los cuales ustedes deben de participar. ¿Listo? Acá están los 3 días con sus enlaces. Cuando ustedes hacen la inscripción, les llega la información, digamos lo que más detallada. Si ustedes no pueden participar los 3 días por razones personales, familiares, por trabajo, por X razón, ustedes pueden participar 2 días, un día. Lo importante es que ustedes realicen la inscripción y participen al menos en una conferencia. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio consta de que ustedes tienen que hacer un informe de la conferencia en la que ustedes participen. ¿Qué deben de realizar? Colocar el nombre de la conferencia, el nombre del conferencista o el expositor, cuál es el objetivo de la conferencia en la que ustedes participaron, y deben, muy importante, resumir con sus propias palabras el aprendizaje que ustedes obtuvieron de la conferencia, ¿sí? Ese resumen debe ser mínimo de 200 palabras y máximo de 300 palabras. Deben, aparte de eso, pues presentar el enlace de la conferencia y 3 pantallazos en varios momentos. Esos momentos, pues obviamente no pueden ser seguidos.
Puede ser, por ejemplo, al inicio de la conferencia, en la mitad de la conferencia, y ya cuando el expositor esté dando las conclusiones finales, ¿cierto? Y ese informe va ahí mismo en el anexo que ustedes entregan con los demás ejercicios. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes aprovechen esta oportunidad de este evento para que puedan ir desarrollando el ejercicio 6. Como vuelvo y les repito, estos enlaces ustedes los encuentran en el foro, en correo institucional y en el correo interno del curso. Yo se los envié el 22 de abril. Entonces ustedes lo pueden encontrar en estos para que hagan su participación. Ya entrando en materia, lo que vamos a ver nosotros hoy son unos ejercicios prácticos sobre derivadas implícitas, derivadas trigonométricas y derivadas de orden superior. Como siempre les digo, la idea es tratar de que sea lo más práctico posible, no meterme tanto en la parte teórica, porque pues en las webconferencias de mis compañeros, la que se realizó el día de ayer, ya abarcaron muchos temas, ya tanto práctico como teórico. Entonces, pues el objetivo es mostrarles otros ejercicios diferentes a los que pudieron haber visto el día de hoy en la webconferencia. Entonces vamos a empezar con las derivadas implícitas. Entonces, todos sabemos que hay dos tipos de formas de escribir una función, ¿cierto? Está la función explícita. Una forma de escribir la función explícita es cuando nosotros tenemos una función que llamamos fx igual a allá la expresión resumida. Es una función, por ejemplo, f de x igual a 2x a x al cuadrado más 4, por ejemplo. Esta es una función de manera explícita porque tiene la forma y igual a una función que depende de x, ¿cierto? Pero hay otros tipos de funciones, o bueno, las mismas funciones, pero que están escritas de una manera implícita. Es decir, que la función, como me la presentan a mí, no está despejada para y, ¿sí? Entonces podemos estar recibiendo o podemos estar desarrollando ejercicios como, por ejemplo, x a la 2 más 2y igual a, no sé, 4, ¿sí? Si ustedes se fijan en este ejemplo, la función no está despejada para una de las dos variables. En el caso en los que nosotros siempre manejamos, pues nosotros siempre tratamos de despejar en la variable y, ¿cierto? Pero de la forma implícita nos dan todos los términos y no nos despejan una de las dos variables. Cuando esto pasa, pues nosotros decimos que tenemos una función que está escrita de manera implícita. ¿Qué pasa con esas derivadas para ese tipo de funciones? Pues también las podemos desarrollar. No es necesario tomar la función y empezar a despejar, digámoslo, empezar a despejar la variable y, por ejemplo, para poder encontrar la función de manera explícita, ¿sí? Para ahí sí comenzar a derivar. Entonces, por ejemplo, esta función que yo les di acá de ejemplo es sencillita, está de manera implícita, pero no tendríamos, cuando empecemos ahorita a mirar las derivadas implícitas, no tendríamos que empezar a despejarla o escribirla de una manera explícita para poder aplicar las reglas de derivación y poder encontrar la derivada. ¿Listo? Entonces aquí lo que ustedes están viendo es que forma implícita, por ejemplo, tenemos esta función xy igual a 1, ese es un ejemplo, ¿cierto? Este es otro ejemplo, y igual a 1 sobre x. Y pues tenemos el ejemplo de cómo sería la derivada. ¿Listo? ¿Qué pasa en este tipo de funciones? Este tipo de funciones, si ustedes se fijan, esta función está escrita de manera implícita porque no nos dicen, mire, es que y es igual a una función que depende de x. Es decir, no está derivada, no está despejada y. Entonces, esa es como la forma en la que ustedes se dan cuenta cuando una función es implícita. Tengo unos ejemplos para esas derivadas implícitas o derivar respecto a x. ¿Listo? Entonces, el primero es muy sencillito. Yo tengo una derivada con respecto a x de la función x a la 3. Entonces, vamos a empezar a recordar algunas reglas de derivación que nosotros vimos el CIPAS pasado que ustedes vieron en la webconferencia pasada.
no en la del día de ayer, sino en la pasada, pero que se van a seguir aplicando y que se aplican en todos los ejercicios. Una de estas es esta derivada cuando es una potencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Cuando ustedes tienen esta potencia, x a la 3, lo que nosotros hacemos es que el exponente, bueno, tenemos la regla de derivación que me dice, bueno, el exponente, ¿qué pasa? El exponente siempre tiene que bajar a multiplicar el coeficiente que tenga la x. En este caso, la x no tiene ningún número. Cuando eso pasa, se supone que es un 1, ¿cierto? Entonces, como se supone que es un 1, pues hacemos la multiplicación, pero muchas veces por practicidad, nosotros no colocamos el 1. Entonces, ya bajamos el exponente que es el 3, dejamos la variable, pero al exponente que me queda, yo le tengo que restar 1. Esa es la regla de derivación. Entonces, la derivada de x a la 3 con respecto a x, pues me va a quedar 3x a la 2. Listo. Eso es todo lo que tengo que hacer cuando tengo una función que es de potencia. En este caso, nosotros tenemos, digamos, la derivada también de una potencia, pero de la variable y. Y yo perdón, derivando con respecto a x. A esto es lo que yo consideramos como una derivada implícita, ¿cierto? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues en ese caso nosotros siempre vamos a dejar indicado la derivada. Entonces, en este caso, pues yo voy a bajar el 3, derivo normal, o sea, aplico normal la regla de derivación, bajo el exponente que es 3, y al exponente 3 de resto 1 me queda 2, pero tengo que indicar que voy a derivar la y, porque de eso se trata la derivada implícita. Listo, ya los otros ejercicios que siguen pues son un poco más largos, ¿cierto? Entonces ya lo vamos a ver con más reglas de derivación. ¿Qué pasa en este ejemplo? Bueno, muchas veces ustedes van a ver, digamos, cuando ustedes tienen dudas o cuando ustedes van cuando ustedes van a consultar, no van a encontrar las derivadas como y la comita. Entonces son notaciones. Entonces yo puedo escribir la derivada como y comita o la puedo escribir como la derivada de y con respecto a x. Entonces cualquiera de esas dos formas son válidas. ¿Qué es lo importante cuando ustedes tienen derivadas implícitas? Que cuando les aparezca y ustedes hacen la derivada, siempre tienen que colocar la y comita, es decir, la derivada de y, porque estamos derivando de manera implícita. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este ejemplo, tengo una suma, ¿cierto? De dos términos. Término 1, término 2. En las reglas de derivación que nosotros vimos, entonces sabemos que cuando yo tengo una derivada de una función que están sumando varios términos o están restando varios términos, yo reparto la derivada, entonces yo puedo decir la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 3y. ¿Listo? No he comenzado a derivar, simplemente apliqué una regla de derivación y distribuí la derivada para ambos términos. Ahora sí voy a empezar a derivar. Como esta función, este primer término, esta primera función es x, y yo estoy derivando respecto a x, pues hago la derivada normal. La derivada de x, ustedes saben que es 1 más, y ya en este segundo término, estoy derivando, recuerden, respecto a x, pero me aparece y, lo que yo hago es lo siguiente, derivo normalmente. Entonces la derivada de 3y es 3, pero como tengo a y, pues tiene que aparecer y comita. Entonces, esta vendría siendo la derivada. Otras veces, o alguno de ustedes lo puede hacer diferente, puede decir 1 más 3, y lo que les decía ahorita de la notación, 3, la derivada de y con respecto a x. ¿Listo? Las dos formas son correctas, simplemente lo que varía es la manera en la que yo escribo la derivada de y. ¿Listo? Y por último, de estos ejemplos de derivadas implícitas, está esta multiplicación. Entonces recuerden que
hay una regla de derivación para cuando yo tengo un producto, ¿cierto? ¿Qué me dice la regla? Entonces la voy a escribir por ahí arriba. Voy a borrar esto y la voy a escribir por acá arriba. Entonces yo tengo lo siguiente, si yo tengo la derivada con respecto a x de dos funciones que están multiplicando f por g de x, entonces la derivada es simplemente hacer lo siguiente. Entonces tengo dos funciones, una que se llama f y una que se llama g. Cuando están multiplicando y yo voy a derivar, entonces yo derivo la primera función, ¿sí? Y la multiplico, ese resultado lo multiplico por la otra función normal. Más, y le tengo que sumar ahora al contrario de lo que yo hice. Entonces, miren que en la primera yo derivé la primera función, acá no. Entonces acá la voy a dejar quietica la primera función y voy a multiplicarla por la derivada de la segunda. ¿Listo? Ya esas derivadas con esa multiplicación y la suma, ya lo que me dé va a ser la derivada de las funciones que estaban multiplicando. Entonces voy a aplicar esa definición, esa regla del producto, la voy a aplicar en este ejercicio. Entonces, ¿cómo vendría siendo? Entonces, yo tengo dos funciones. Una, digamos lo que esta sea f, y ya la dos que sea g. Tengo dos funciones que están multiplicando. Entonces, miren que la regla de derivación para el producto me dice, mire, entonces coja la primera, derívela y multiplícala por la otra. Y luego sume la primera función normal y multiplíquela por la derivada de la segunda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, igual, y voy a derivar la primera función que yo estoy diciendo que es x, pero en este caso no lo voy a hacer de una vez para que ustedes lo vean. Lo voy a dejar indicado. Entonces, la derivada con respecto a x de quién, de la primera función. ¿Cuál es la primera función? X. Esa derivada la voy a multiplicar por la segunda función, que es y a la 2, más la primera función, miren, la primera función normal, que yo había dicho que era x, por la derivada de la segunda función, que es y a la 2. Listo. Simplemente apliqué la regla del producto, todavía no es derivada. La apliqué para que me quede más sencillo hacerlo correctamente y no me vaya a equivocar. Pero si hay alguno de ustedes que maneja a la perfección estas reglas de derivación y la puede hacer de una vez, la hace de una vez. No es necesario, digamos, indicarlo de esta manera. Es solamente para que no se confunda. Listo. Entonces venimos acá. Tengo esta derivada, pero la derivada de x yo sé que es 1 y lo tengo que multiplicar por la otra función, o sea, y a la 2. Más, ahora tengo x por lo que me dé la derivada con respecto a x de la función g para mi ejemplo, que es y a la 2. Vuelvo y les recuerdo, como estoy derivando respecto a x, miren, respecto a x, ¿cierto? Y mi función tiene y, entonces lo que yo hago es derivo normal, entonces esto es una potencia, entonces bajo, voy a meterlo en paréntesis, bajo el exponente que es 2, la y me queda y al exponente le quito 1, entonces si a 2 le quito 1, pues me queda 1, lo dejo así, ¿cierto? Pero como es y yo estoy derivando respecto a x, tiene que aparecer y', ¿listo? Entonces esto es igual. Ya derivé, ahora lo que hago es simplificar. Simplificar me refiero a mirar qué términos hay semejantes, qué multiplicaciones yo puedo hacer, de tal manera que todo esto que yo tengo acá se me reduzca un poco, me quede de manera más simplificada. Entonces, 1 por y a la 2, pues yo sé que es y a la 2 más, y aquí, ¿qué puedo hacer? Pues primero los números, solo hay un 2, entonces 2, multiplico las x, solo hay una x, multiplico las y, solo hay una y, porque esta y' es muy diferente, y solo hay una y', entonces y'. ¿Listo? Y esa vendría siendo, ya no puedo hacer nada más, entonces esta vendría siendo la derivada de ese producto que yo tengo, de esa función implícita. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta acá, por favor. No, listo. Recuerden que ustedes pueden abrir el micrófono cuando quieran y realizar su pregunta. Aquí hay unos consejos que yo les dejo para Profe, que qué pena, ustedes, qué pena, señora, disculpo.
con respecto a lo que su persona comentaba de la derivación, la ley de signos se maneja de igual manera, o sea, no habrá ningún cambio. Sí. Siempre que ustedes tengan una multiplicación que incluyan números negativos, positivos, siempre ustedes deben de aplicar la ley de signos. Igual para la división, ¿no? Se maneja de igual manera. Ah, ok, gracias. Listo, con gusto. Entonces aquí yo les dejo unos consejitos, ¿cierto? Para derivarlo implícitamente. Son como unas estrategias que ustedes si quieren las tienen en cuenta, si ustedes quieren, pues simplemente las leen y ya. La primera, el primer punto, es que ustedes deriven ambos lados de la ecuación respecto de x. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a leerlos y ahorita los aplicamos. La segunda, agrupar todos los términos en los que aparezca la derivada de y con respecto a x o como ustedes la escriban y' en el lado izquierdo de la ecuación y pase todo lo que no tenga y', páselo al lado derecho. Tercero, factorice ese y' o ese de y de x del lado izquierdo de la ecuación y el último paso, despeje. Esto para poder encontrar entonces la derivada, que es lo que me pide. Acá hay un ejemplo, pero yo quiero venir a mostrarle lo siguiente que dice el anexo. El anexo dice lo siguiente. Esas derivadas implícitas, recuerden que son el ejercicio 3. Entonces, mire, el ejercicio 3 dice, calcule la derivada implícita de las siguientes funciones. ¿Listo? ¿Por qué les estoy diciendo? Porque no solamente es aplicar la derivada y ya, es encontrar esa derivada implícita y ya les digo por qué. Entonces tengo que calcular la derivada implícita, es el mismo, este ejemplo que yo tengo acá es el mismo de los mismos que ustedes tienen que hacer en el trabajo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, se me olvidó acá, entonces voy a traer esto para que usted lo vayamos leyendo y lo vayamos haciendo a la par. Entonces aquí lo voy a llevar a otra página. Listo. Lo voy a poner un poquito más pequeñito. Me disculpan si no, de pronto no lo ven muy claro. Voy a colocarlo acá encima del ejemplo. Bueno, acá por acá. Listo. Entonces miren que mi ejemplo dice lo siguiente. Bueno, encuentre la derivada implícita, me faltó copiarlo, de esta función. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es derivar. Mire, entonces vamos al paso 1. Derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Entonces, yo tengo dos lados de la ecuación. Tengo el lado izquierdo y tengo el lado derecho. Entonces, ambos lados los tengo que derivar con respecto a x. Entonces, tomo la derivada con respecto a x del lado izquierdo, que es y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x a la 2. Listo. Entre paréntesis, entre corchetes, como sea, pero tiene que escribirlo de manera correcta. Si yo no le escribo los corchetes, quiere decir que la derivada solamente es para el primer término, que es ya la 3. Por eso todo eso lo meto entre signos de agrupación, que en este caso pues estoy utilizando corchetes. Igual, recuerden que es a ambos lados de la ecuación, entonces al otro lado también. La derivada con respecto a x, ¿de quién? De menos 4. Listo, ya hice el paso 1, ¿sí? Apliqué la derivada para ambos lados, ¿cierto? Todavía no la he hecho, solamente escribí qué es lo que voy a hacer, que es la derivada. Entonces aquí hacemos un repasito de las reglas de derivación. Acá hay unas sumas con restas de diferentes términos. Lo que me dice las reglas de derivación es que repártalo. Entonces yo puedo decir la derivada con respecto a x de quién, de y a la 3. Casi lo puedo dejar si quieren sin paréntesis porque estoy diciéndole que solamente es para este, más la derivada con respecto a x de y a la 2, menos la derivada con respecto a x de 5y, menos la derivada con respecto a x de x a la 2. Repartí o distribuí la derivada, ¿sí? Teniendo en cuenta,
pues lo que vimos las sesiones anteriores de álgebra de derivadas. Igual, y acá todavía pues no lo voy a derivar, entonces vuelvo y lo escribo, derivada de -4. Listo. Ahora sí voy a empezar a terminar el paso 1, que es derivar ambos lados. Entonces, vuelvo y les repito lo que ya les había dicho ahorita. En el primero voy a derivar respecto a x, pero tengo y a la 3, entonces derivo normalmente. Entonces acá tengo una potencia, baja al exponente que es 3, lo multiplico por y al exponente le resto 1, que es 2. Pero como estoy con entonces queda y', ¿sí? Queda y' o puede colocarlo de y de x como quiera. Entonces lo voy a dejar como y'. Más lo mismo. Bajo el exponente, 2y, y al exponente le quito 1, pues queda 1, no hay necesidad de escribir el 1, ya si no aparece nada se entiende que es 1, pero como estoy con pues y'. Menos, en el siguiente lo mismo, la derivada de 5y pues me va a dar 5, pero como estoy con entonces es y'. Y en el último, menos, si estoy con x, entonces lo derivo normalmente. Bajo el exponente que es 2, x, al exponente le quito 1, pues me queda 1 y ya. ¿Por qué? Porque si me coincide la derivada con respecto a x con la variable que estoy derivando, que es x. Entonces no tiene que aparecer ni x', ni y', nada. Lo derivo normal. Igual, y al otro lado, pues ustedes saben que la derivada de una constante, de un número, pues me va a dar 0. Entonces me queda 0. Ya hice el primer paso, que es derivar. ¿Qué me dice el segundo paso? El segundo paso me dice, mire, agrupe todos los términos que tengan de y de x. Recuerden que de y de x es lo mismo que yo estoy escribiendo como y', ¿cierto? Al lado izquierdo. Ah, entonces en este lado izquierdo voy a dejar todo lo que tenga y'. Pues es 3y a la 2 por y' más 2y, y', menos 5y'. Y al otro lado, pues deje lo que no tenga y'. En este caso, menos 2x lo voy a pasar, queda positivo 2x. Ya hice el segundo paso. Tercer paso me dice factorice del lado izquierdo de la ecuación. Ah, bueno. Entonces, aquí me dice factorice. ¿Por qué puedo factorizar? Porque miren que todos los términos, son tres términos, uno, dos, tres. Todos esos tres términos tienen y'. Entonces yo puedo factorizar. Y', ¿factor de quién? De 3y a la 2 más 2y menos 5 igual a 2x. Recuerden que yo les había dicho que hay que encontrar la derivada, ¿cierto? ¿Por qué les hice énfasis? Porque la mayoría derivan hasta acá y ahí dejan el ejercicio. Y ahí no me están encontrando la derivada implícita. Simplemente resolvieron una parte. Entonces tienen que seguir. ¿Cómo sigo? Pues lo que ya acabé de hacer, que es el paso 3, factorizar y'. Ya lo factoricé. Y luego de factorizarlo, pues ahí sí hago el paso 4, que es despejar de y de x, o sea, y', que ya sería la respuesta. Entonces el paso 4 sería acá, y' igual 2x, que es lo que ya tengo, y esto que yo factoricé está multiplicando, pues lo paso a dividir, que en este caso es 3y a la 2 más 2y menos 5. Y esta vendría siendo la respuesta o mi derivada implícita. La pueden dejar así. Hay algunos que no trabajan con y', sino trabajan con de y de x. Cualquiera de las dos formas está correcto. ¿Listo? No sé si tengan preguntas sobre este ejercicio. No, profe, que, o sea, para mí quedó súper claro. Listo, vale, gracias. Voy a mirar un momentico el chat. Entendido completamente. Gracias. La idea es que aprovechen y pregunten lo que, lo que necesiten. ¿Listo? Bueno, en el chat no hay preguntas. Continuamos. Listo. Bueno, este es otro ejercicio ya un poquito más elaborado de derivadas implícitas. Si quieren lo hacemos al final,
porque este ejercicio tiene una función trigonométrica o trascendental que todavía no hemos visto y es una de los temas que íbamos a tratar hoy. Entonces, miren que derivadas implícitas, ya lo abarcamos, vienen las derivadas trigonométricas, ¿listo? Entonces, voy a saltar esto un momentico porque tiene coseno que es trigonométricas para empezar entonces a explicarles qué son las derivadas trigonométricas. Pues las derivadas trigonométricas, que también son llamadas derivadas trascendentales, son todas esas funciones, ¿cierto? Son las funciones que contienen las funciones como coseno, seno, tangente y todos sus derivados, ¿sí? Las derivadas de estas funciones, pues son las, obviamente por el nombre, pues son las derivadas trigonométricas. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de tener en cuenta en este aspecto? Estas tablitas o estas reglas, estas identidades, como lo quieran llamar, ¿sí? Deben de tenerlas a la mano o si no se las aprenden, pues tenerlas ahí a la mano para que las puedan aplicar. Hay unas derivadas fundamentales, las básicas elementales, que son la derivada de seno, que es igual a coseno, la derivada de coseno es igual a menos seno, y la derivada de tangente, que es igual a secante al cuadrado de x. ¿Listo? Estas son como las bases. Pero pueden haber ejercicios en los que se utilicen otro tipo de funciones trigonométricas y pues es importante que ustedes las tengan a la mano. ¿Listo? Entonces, voy a hacer este ejercicio con esas funciones. Entonces, recuerden lo primero. ¿Qué es lo primero? El primer paso, los voy a volver a copiar. Entonces, vamos a explicar, digamos, vamos a volver a explicar derivadas implícitas y trigonométricas en un solo ejercicio, para que ustedes van mirando cómo es. Listo. Entonces, recuerden que tengo los pasos. Esos pasos no son obligatorios. Si ustedes se lo saben muchísimo mejor, pero es como me ayudan a explicar un poquito mejor el ejercicio. Entonces, el primer punto, el primer punto me dice, derive ambos lados de la ecuación respecto a x. Entonces voy a hacer el primero. Entonces yo tomo está molestando la tableta. Entonces, derivada con respecto a x, ¿de quién? Del lado izquierdo, que es x a la 2, y a la 3, más 5y, igual a la derivada con respecto a x de todo lo del lado derecho, que es 10 coseno 2x más y más 5x. ¿Listo? No he hecho el paso 1, simplemente escribí lo que el paso 1 me indica, que es derivar ambos lados. Ahora sí, voy a empezar a derivar. Para empezar a derivar, voy a saltar algunas cositas, como por ejemplo las que hicimos acá, que es repartir la derivada, ¿cierto? Porque eso ya, digámoslo, de alguna manera ya lo entendimos. Entonces, tengo que derivar el primero, bueno, lo reparto en esta suma, y lo mismo para el otro lado del igual. Entonces, acá viene algo. Voy a hacerlo porque aquí viene otra regla de derivación que no había tocado hoy. En la sesión anterior sí la tocamos. Entonces la derivada con respecto a x de el primer término, que es x al cuadrado y a la 3, más derivada con respecto a x de 5y. Si quieren lo dejan así o lo meten en corchetes, igual. Derivada con respecto a x de 10 coseno de 2x más y, más derivada con respecto a x de 5x. Entonces, miren que aquí en la primera viene la derivada de un producto. Entonces, recuerden cómo es la regla que me dice cómo hacer con un producto, que es esta que tengo acá en la parte superior derecha. ¿Listo? Entonces, esa es la que vamos a aplicar aquí. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Me dice, mire, la derivada de esto, tengo dos funciones, a una le puedo decir que es f y la otra puedo decir que es g. La derivada de este producto es la derivada del primero, o sea, de x a la 2, que vendría siendo 2x,
por la segunda función, que es y a la 3, más la primera normal, que es x a la 2, por la derivada de la segunda, que en este caso es y a la 3, pero acuérdense que tiene y estamos derivando con respecto a x. Entonces la derivada de esta, ¿cómo quedaría? Pues quedaría 3y a la 2 por y'. Listo. Más, esto simplemente fue de la derivada del primer término, que era x a la 2 por y a la 3. Y ahora continuamos. Más la derivada de 5y, acuérdense que tienen y, estoy derivando con x, entonces lo hago normal, 5y'. ¿Listo? Igual y toda la derivada del otro lado de la ecuación, ¿cierto? ¿Cómo es esta derivada? Esta derivada es sencilla. Este 10, como es constante, y ya habíamos visto en reglas de derivación que lo puedo sacar, entonces queda 10. Y ahora sí, la derivada de coseno, entonces vengo a mi tablita por si no me la sé. Entonces miren que es esta segunda, la derivada de coseno es menos seno. Entonces acá quedaría 10 por, entonces la derivada de coseno menos seno de x, o sea, de 2x más y. Pero como lo que tengo aquí adentro no es una sola variable, no es x solita, sino es otra función, tengo que multiplicar por la derivada de ese argumento o de esta función, ¿sí? En este caso, tengo que multiplicar por eso. Entonces, la derivada de esto de adentro es la derivada de 2x, pues 2, ¿cierto? Más, y la derivada de y, pues 1, pero como tiene y, pues es y'. ¿Listo? Más, y la derivada de 5x, que es 5. Y ya tengo derivada mi función. Ya la tengo derivada en una parte de mi función. ¿Qué hago ahora? Pues ahora el paso 2, ¿cierto? Que el paso 2 me indica que yo debo de agrupar a un lado de la ecuación, lado izquierdo, todo lo que tenga y' o de y de x. Y al lado derecho, pues debo de dejar lo que no tenga esta cantidad. Entonces, acá miro, esta tiene y', entonces x a la 2. Bueno, de paso que agrupa un solo lado, lo organizo. Recuerden que primero los números, entonces 3x a la 2, y a la 2, y'. ¿Qué más tiene? Esto, más 5y'. ¿Qué más tiene y'? Todo esto de aquí, ¿cierto? Aunque esto lo podría yo simplificar, porque estoy multiplicando. Entonces vamos a simplificarlo. Este 2 va a multiplicar todo y este y' va a multiplicar todo. Entonces voy a hacer de una vez, como estoy agrupando y', voy a multiplicar todo por esta y'. Entonces 10 por menos seno, pues me da menos 10 seno de 2x más y, ¿cierto? ¿Por quién? Por y'. Ya no hay nada más que tenga y', entonces igual, y empiezo a colocar lo que no tenga y'. Esto me había quedado sin y', entonces menos, porque lo voy a cambiar de lado. 2x y a la 3. Aquí acuérdense que había un 2, acá había un 2, entonces lo multiplico. 10 por 2, 20. Recuerden el menos del seno, y todo lo otro es positivo, pues entonces me queda menos 20 seno de 2x más y. ¿Por qué 2x más y igual que acá? Porque ese es el argumento o el ángulo de seno. Entonces yo no lo puedo quitar, no lo puedo multiplicar, nada. Vuelve y queda lo mismo. Ya hice la multiplicación. 2 por todo esto y por el 10. Ya la hice. ¿Qué me queda ahorita? El más 5. ¿Listo? ¿Qué me dice? Ah, bueno, el tercer paso, factorizar. Acuérdense que el tercer paso me dice, miren, factorice de y de x, o sea, y', del lado izquierdo de la ecuación. Entonces todo tiene y', entonces y', factor de quién. Si se lo quito al primer término, me queda 3x a la 2, y a la 2. Si se lo quito al segundo, más 5. Y al otro, pues me queda menos 10 seno de 2x más y
igual y todo lo otro normal, porque no hago nada en el otro lado de la igualdad. Menos 20 seno de 2x más y más 5. ¿Listo? Y el último paso me dice despeje esa y'. Entonces la voy a despejar. Entonces y' es igual. Todo lo que ya tenía al lado izquierdo, que era menos 2x, y a la 3, menos 20 seno de 2x más y más 5. Y todo esto que yo había factorizado, pues está multiplicando, ¿cierto? Entonces lo paso aquí a dividir, que vendría siendo 3x a la 2, y a la 2, lo voy a organizar menos, menos 10 seno de 2x más y más 5. Simplemente lo organicé. Y listo, ya me queda mi función implícita, ya me queda derivada. No sé si tengan preguntas. No, profe, por mi parte no tengo ninguna pregunta hasta el momento. Listo, No, señor. listo, vale. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Acá vimos, recordamos cómo derivar implícitamente aplicando unas recomendaciones, unas estrategias para derivar, y un paso a paso para que no tengan, digamos, confusión a la hora de hacerlo. Y de una vez, pues, aplicamos derivadas trigonométricas, aunque solamente fue a una función que era la de coseno. ¿Listo? Volviendo a lo que ya es derivadas trigonométricas, pues les tengo otro ejemplo que es este, ¿sí? Entonces, en este ejemplo es lo mismo, es igual de sencillito. Este ejemplo simplemente es, me piden derivar esta función. Entonces, ustedes si se dan cuenta, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Ustedes tienen que primero, antes de empezar, mirar muy bien la función. Entonces, en esta función ustedes ven que hay un x al cuadrado que está multiplicando un coseno que también tiene x, ¿sí? Es decir, puedo considerarlo o se considera que son dos funciones diferentes. Entonces, esta x a la 2, yo voy a decir que es una función f y este coseno es una función g. Y entonces yo acá lo que yo tengo es una multiplicación de dos funciones. Y recuerden que cuando yo voy a derivar un producto, un producto de funciones, pues tengo que aplicar la reglita de derivación. Entonces, por ejemplo, la derivada, vuelvo y la escribo, de f por g es igual a la primera función derivada por g más la primera normal y ahora la que derivo es la segunda. Tengo que aplicar esto. ¿Qué hago? Ustedes si quieren lo pueden hacer de una vez, pero yo les aconsejo que lo hagan paso por paso para que ustedes no haya una confusión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, la derivada en este caso es h' de x. ¿Por qué h? Porque la función yo estoy diciendo que se llama h. Es igual. Entonces, la derivada con respecto a x, ¿de quién? De x al cuadrado, porque primero derivo la función f, la primera función, por coseno de x al cuadrado. Más, ahora tomo la primera normalita, sin hacerle nada, x al cuadrado, por y derivo la segunda función, que en este caso es coseno de x al cuadrado. Listo. Ahora sí empiezo a aplicar las reglas de derivación. Entonces recuerden que cuando yo tengo una potencia bajo el exponente, lo multiplico por el número que tenga abajo, pero acá no tengo ninguno, entonces no hay problema, lo bajo, pero a ese exponente le tengo que restar 1. Y tienen que estar muy pilositos que las dos variables concuerden. ¿Cuáles dos? Las de la función y la con la que yo estoy derivando. En este caso, pues todas son x, no hay una y, entonces no pasa nada. En las derivadas implícitas, si eso se llegara a ver, pues acuérdense que si tengo una y, pues me va a quedar con y'. En este caso, entonces, derivo normal, bajo el exponente que es 2, no hay ningún número para multiplicar, entonces queda 2. X, y al exponente le quito 1, pues queda así. Por coseno de x al cuadrado. Más, y hago esto, la segunda parte. X al cuadrado normal, porque no estoy haciendo nada, y voy a hacer la derivada de coseno. Entonces recuerden, no me la sé, se me olvidó. Ustedes tienen su tablita a la mano.
volvemos a la misma. La derivada de coseno es menos seno. Entonces volvemos aquí. Entonces, entre paréntesis, menos seno, ¿de quién? De x, pero en este caso x es x a la 2. ¿Listo? Pasa algo aquí, y es que la x, estas derivadas, si ustedes se fijan, son cuando la variable, que en este caso es x, es, digámoslo, con potencia 1, ¿sí? X normalito. Si fuera así, así quedaría, pero en este caso es x a la 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por esa x a la 2, o por lo que sea que yo tenga ahí. Recuerden que en el ejercicio anterior, yo lo que tenía era un 2x más y, y me tocó sacarle la derivada a esto, que fue esta de acá, ¿cierto? Entonces acá pasa lo mismo, solamente que es más cortica. Entonces tengo ese x a la 2, entonces tengo que derivar por ese x a la 2. Esto es lo que nosotros llamamos como regla de la cadena. Entonces la derivada de x a la 2 ya se la saben, bajo el 2x, listo. Ya, ¿qué hago ahorita? Ya está derivado. ¿Qué hago ahorita? Pues simplemente hago el álgebra y la aritmética de estos términos, es decir, multiplico, miro qué puedo sumar, qué puedo restar, si se puede, si no, para dejar estos términos o esta función de una manera más simplificada. Entonces yo tengo que la derivada de mi función h es igual. Entonces el primero no puedo hacer nada, queda 2x coseno de x al cuadrado. Aquí lo que yo puedo hacer, entonces miro los signos, porque tengo más por menos, me da menos. Por el más del 2 pues sigue siendo menos, ¿cierto? Este seno no lo puedo multiplicar, pero mire que esta x a la 2 la puedo multiplicar por este término que también tengo x. Entonces 2 por 1, 2. Y x a la 2 por x, pues me da x a la 3. El seno no puedo porque no hay nada, no hay otro seno. Entonces seno de x al cuadrado. Y esta sería la derivada de mi función trigonométrica. ¿Listo? Si ustedes se fijan, no es complejo, simplemente es de tener en cuenta, digamos, como una serie de paso a paso y aplicar correctamente las derivadas que tengan en la tablita de derivadas trigonométricas. Ese vendría siendo el resultado. ¿Listo? Entonces, abarcando ya el segundo tema de los tres que les traía, pues ya derivadas trigonométricas, ya lo abarcamos. Y ahora por último vendríamos a hablar de las derivadas de orden superior. ¿Listo? Esas derivadas de orden superior no es difícil, no es muy diferente a lo que estamos haciendo. Simplemente, pues, como el mismo nombre lo dice, es un orden ya superior. Nosotros estamos haciendo la primera derivada, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos o en los primeros ejercicios es eso, la primera derivada. Derivadas de orden superior quiere decir, pues, de que a esa derivada se le saca otra derivada y otra derivada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ejercicio me lo pida, hasta que el profesor me lo pida o hasta que la función se pueda. Porque hay funciones que así como les puedo sacar infinitas derivadas, hay otras que tienen solo derivadas finitas hasta cierto punto. Después de ese punto me va a seguir dando en la función 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a mirar. La segunda derivada pues es lo que nosotros escribimos como y y dos comitas. Eso es una forma de escribirlo, otra forma de escribirlo es f y dos comitas de x, o se escribe de esta manera ya más formal, que es d a la 2 de y por de x a la cuadrada, ¿cierto? Esto que ustedes ven acá, estas columnas, son las formas en las que yo puedo escribir una derivada. ¿Cuáles son las que más utilizamos? Las tres primeras. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de derivadas de orden superior, es la derivada de la derivada de la derivada, dependiendo de cuál es la que me solicita. En el ejercicio, en el anexo, ejercicio 4, a ustedes les dan unas funciones y les piden unas derivadas de orden superior. Si se fijan, todas las derivadas de orden superior para los 5 ejercicios son la misma, o sea, la tercera derivada, f3'. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que coger cada uno su función
derivarla una vez, ese resultado volverlo a derivar, que ya sería la segunda, y ese resultado volverlo a derivar, que ya sería la tercera derivada, que es lo que me solicitan. No me solicitan más de esa tercera. ¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes que me han enviado para retroalimentación y tienen la cuarta, la quinta derivada. No, con solo la tercera derivada ya es suficiente porque es lo que el ejercicio me pide. ¿Cómo hago eso? Pues acá tengo unos ejemplos. Para empezar, tengo unos ejemplos muy, muy concretos. Entonces, el primero me dice, ya me da la primera derivada de una función f que es x a la 2. Me dice, mire, ¿cuál es la segunda derivada? ¿Cuál es? Pues como esta ya es la primera derivada, pues simplemente la tengo que derivar una vez más para pasar a la segunda. ¿Cómo es la derivada? Pues bajo el exponente y a la variable le resto 1, que es x. Esta ya sería la segunda derivada, ¿cierto? Y hay otros ejemplos, por ejemplo, que me piden la cuarta, me piden la sexta, ¿sí? Y ese derivarlo 6 veces. Tengo este ejercicio que es igual al de ustedes, pero se me olvidó acá colocar que tengo que encontrar la tercera derivada, ¿sí? De esta función. ¿Cómo hago eso? Es lo más de sencillo. Entonces, voy a derivar la función f' de x, ¿sí? La primera, por eso le coloco una comita igual. Recuerden que para derivar, como hay términos que están restando y sumando, pues lo voy a hacer término por término. Entonces, de este primero, es la derivada con respecto a x de menos 1 sobre 100, x a la 5, ahora del segundo, menos la derivada con respecto a x de un quinto, no menos un quinto porque ya el menos lo coloqué acá, más la derivada con respecto a x de ¿quién? De 15 seno de 2x. Listo. Ahora voy a empezar a derivar. Esto es igual. Entonces la derivada de esta primera potencia, ustedes ya saben, baja el 5 a multiplicar, entonces menos 5 sobre 100, x, y si a 5 le quito 1 me queda 4, menos la derivada de un quinto de x, pues es un quinto, desaparece la x, y en este caso, si ustedes se fijan, es una derivada trigonométrica. Entonces, el 15 como es un número lo puedo sacar 15 por lo que me dé la derivada de seno de 2x. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? No me la sé, pero tengo a la mano mi tablita. Entonces, yo sé que la derivada de seno es coseno. Entonces, venimos acá y es 15 por coseno de 2x, pero como no es solamente la variable, entonces tengo que multiplicar por la derivada interna del argumento de coseno. Es decir, de 2x la derivada, pues es 2. Esta es la primera derivada. Hago los cálculos. Yo acá puedo simplificar. Quinta 1, quinta 20, x a la 4, menos un quinto, más 15 por 2, 30, coseno de 2x. ¿Listo? Esta es la primera derivada, pero me están pidiendo la tercera. Entonces tengo que derivar otra vez más. Entonces, esta primera derivada la voy a volver a derivar y ya sería la segunda derivada de mi función f de x. Volvemos a lo mismo, entonces no voy a volver a escribir esta notación que escribí acá con derivada respecto a x, sino que lo voy a hacer de una vez. Entonces, para el primer término, que es este, ¿cierto? Voy a bajar el exponente a multiplicar, menos 4 sobre 20, y al exponente le voy a restar 1, 3. Menos la derivada de un quinto, como no tiene la variable, pues va a ser 0, más la derivada de este último término, que es el de la derivada, el de la función trigonométrica. Entonces queda 30 por la derivada de coseno, que es menos seno, de 2x, por la derivada interna de 2x, que es 2. ¿Listo? Entonces hago los cálculos, o sea, simplifico si se puede. Entonces acá yo sé que cuarta 1, cuarta 5,
menos 1/5 de x a la 3, el 0 no lo escribo, más por menos me da menos, 30 por 2 me da 60, seno de 2x. Esta es la segunda derivada, pero me están pidiendo la tercera, entonces tengo que volver a derivar. ¿Qué derivo? La donde me quedé, o sea, segunda derivada, la vuelvo a derivar. Entonces ya, f3' de x igual, y volvemos. Primer término lo derivo, entonces bajo el 3 quintos, x, y al 3 le quito 1, me queda 2. Menos 60 por la derivada de seno, pues es coseno de 2x, y la derivada interna es 2. Simplifico o resuelvo, hago los procedimientos que pueda hacer. El primer término no puedo hacer nada, entonces me queda menos 3 quintos, no puedo ni siquiera simplificar el fraccionario. X a la 2 menos 60 por 2, 120, coseno de 2x. Y esta vendría siendo mi respuesta porque es la tercera derivada de mi función original. ¿Listo? Esa vendría siendo la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, de pronto habrá una aplicación donde uno pueda comprobar las respuestas. Claro que sí. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces, pero yo le borro acá para aprendérmela, no estar mirando aquí. Entonces, pero yo borro esto, listo. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, porque hay algunos ejercicios que lo piden, es que ustedes vienen a GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra, entran a GeoGebra clásico y ingresan la función. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar desde este último ejercicio. Entonces, yo voy a empezar y yo voy a escribir primero mi función, la voy a escribir normal, la que me dio el ejercicio. Entonces, mi función decía menos 1 sobre 100, ¿cierto? Menos 1 sobre 100, x a la 5. Solo pongo la x minúscula. X sobre 5 menos 1/5 x más 15 seno, acá ya no es con la e, sino con la i, seno de 2x. Listo, esa es mi función. Recuerden que me pedía el ejercicio me pedía la tercera derivada, entonces yo lo puedo hacer de una vez buscando la tercera derivada o puedo hacerlo una por una. Entonces voy a hacerlo de las dos maneras. Entonces voy a hacer la primera derivada para ir comparando. Entonces escribo derivada, selecciono la primera opción, derivada función. ¿Por qué escribí primero la función? Porque como voy a hacer más de una, no quiero empezar a escribir y escribir la función. Entonces ya la escribí, GeoGebra le puso un nombre que es f, entonces simplemente coloco f. ¿Listo? Y listo. Ya aquí la tengo, que es 1 sobre 20, 600 coseno de 2x menos x a la 4 menos. Yo, si ustedes quieren, bueno, voy a tomar acá el pantallazo para comparar. Esta es la primera. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, pero es que no es lo mismo, no es igual. Lo que pasa es que GeoGebra muchas veces simplifica los resultados o los escribe de otra manera, más corta, a veces más larga. Entonces lo que yo puedo hacer es que, mire, tengo estos dos resultados y me dicen que es la misma. Entonces yo quiero mirar. Lo que pueden hacer es coger la función, es la función que ustedes hicieron en GeoGebra y resolverla. Entonces 1 sobre 20, multiplicarlo por esto. Entonces esto me da 600, pues un 0 con este 0, y 60 y entre 2 me da 30. 30 coseno de 2x. Pero si no estoy mal, es que lo rayé, así, positivo. ¿Listo? Coseno, listo. Vuelvo y multiplico esto por el segundo término, que es el de menos x a la 4. Entonces menos, ahí sí no puedo simplificar nada, entonces me queda menos 1 sobre 20 x a la 4. ¿Sí? Y eso mismo por el tercero. Menos, aquí sí puedo simplificar. Cuarta, 1, cuarta, 5.
Y si se fijan, es lo mismo que a mí me dio, solamente pues que lo tengo en otro orden. 30 coseno de x, de 2x, está positivo, bien. Menos 1/20, x a la 4, menos 1/20, x a la 4, bien. Menos un quinto, bien. Entonces, si ven que muchas veces cuando les dé diferente, no se asusten, simplemente miren qué pueden multiplicar o hacer y de esa manera comprueban que los resultados son correctos. Esta es solamente la primera derivada. ¿Cómo hacemos las otras? Porque pues el ejercicio me pide 3. Entonces puedo volver a decir derivada, ¿cierto? Y ya no voy a colocar la f, porque si yo coloco la f me va a volver a derivar. Mira, si yo coloco la f me va a volver a derivar la que ya tenía. Entonces esa no es la idea. Entonces derivada y le coloco la comita, porque es la primera derivada. ¿Listo? Entonces mire que coloco la comita, él ya me toma esta, que es la en la que yo había quedado, porque él le puso ese nombre, f' de x. Entonces me da esto. Sí, es que me dio diferente. Vuelvo, si quiero, vuelvo a corroborar. Entonces es esto. Me dio diferente, entonces vuelvo a corroborar. Entonces vengo y hago la multiplicación. Es que acá él factorizó, GeoGebra factorizó acá. Entonces esto por el primero. Entonces puedo simplificar. 300 dividido entre 5, negativo, pues me da menos 60 seno de 2x. Y ahora ese coeficiente por el último término, más por menos me da menos x a la 3 sobre 5 o un quinto. Entonces comparo y mire, menos 1, un quinto x a la 3 lo tengo, menos 60 lo tengo. Listo, medio correcto. Pero como me piden la tercera, pues vuelvo a lo mismo. Entonces vuelvo a lo mismo. Coloco derivada, selecciono la función y coloco este nombre que le dio. Si no lo sé escribir, porque es que acá tiene el 1 abajito como un subíndice, pues la selecciono. Ay, mentiras. Tengo que escribir. Entonces, la escribo F y las dos comitas, ¿sí? Y acá ya tengo la derivada de la segunda función. ¿Listo? Que no lo quiero hacer así, sino lo quiero hacer de una vez para saber si me quedó bien. Entonces, vengo acá y yo puedo colocar derivada, ¿sí? Y acá en la tercera opción dice derivada n. Quiere decir que yo puedo encontrar cualquier derivada de orden superior de manera inmediata, en un solo paso de la selección. Entonces puedo colocar la primera, creo que la puedo colocar función f, coma, y le coloco el 3 que es la tercera derivada. Pero no me bota el resultado. Bueno, utilizan esa o utilizan la otra. Es que yo no sé, le moví algo y no me arroja el resultado, ese solamente lo escribo. Pues, no me lo arrojan. Pero de pronto en el GeoGebra que ustedes utilicen, si les sale esa derivada. Eso es simplemente como ¿para qué? Para ustedes comprobarlos. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, si ustedes quieren comprobar el otro es la implícita que teníamos. Si ustedes quieren, es que esta está muy larga, Si ustedes quieren comprobar estas implícitas, entonces lo mismo, vuelven a GeoGebra y en los comandos pues van a colocar lo siguiente. Acá en entrada van a colocar derivada implícita, ¿cierto? La seleccionan y lo primero que les va a pedir es la función. Entonces ustedes van a colocar la función. Pero acá pasa algo y es lo siguiente. Yo en el ejercicio tenía y a la 3 más
y a la 3 más y a la 2 menos 5y. Menos 5y menos x a la 2 igual a menos 4, ¿cierto? Yo lo tenía así. Me va a arrojar que me da 0. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes se fijan, voy a colocarlo acá abajo para comparar. Cuando yo coloco derivada implícita, él me dice, mire, escriba la función en términos de x y y. O sea, no como una ecuación como la tengo en el ejercicio. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente para poder solucionar eso. Yo hago lo siguiente. Voy a borrar aquí unas cositas. Listo. Me dice que la función debe estar escrita como x y y. Entonces, yo lo que hago es que este término o uno de los dos términos, pero en este caso este como es uno solo, es más fácil, lo despejo y lo paso para el otro lado. Entonces, si yo lo paso para ese lado, me quedaría todo esto que ya tengo, pero le tengo que sumar el 4. Y esa es la que yo coloco en GeoGebra para poder resolver mi ejercicio. Entonces, bueno, esta la voy a borrar. Deja borrarla. Bueno, aquí la coloco. Voy a hacer uno nuevo porque ya se bugueó. Listo. Entonces, derivada implícita. Y como no me acepta con este comando, no me acepta la ecuación, entonces voy a colocar la que acabé de despejar, que es y a la 3, y a la 3 más y a la 2, ¿cierto? Menos x a la 2. Y acá, acuérdense que aquí vendría x igual a menos 4, ¿cierto? Pero como de esta forma de escribirla, este comando de derivada implícita no me la acepta, entonces yo la despejo. Entonces este menos 4 lo paso al otro lado a sumar como más 4. Y le doy enter. Y acá me arroja mi respuesta. Entonces, como no la tengo acá a la mano, pues lo voy a comparar de esta manera. Y vengo acá y la miro. Entonces, acá sí la puedo agrandar un poquito que tengo más espacio. Entonces comparo. Entonces mira, abajo, bueno, arriba queda X y queda el 2. Ah, ya lo tengo, mira, 2 y el X. Y abajo tienen que quedar 3 y a la 2, ¿cierto? Más 2y y el menos 5, ¿cierto? Que me está quedando acá. Se simplificó después de que GeoGebra me factorizara estos dos términos. ¿Listo? Entonces, esto es como una forma de escribir, ¿cierto? Recuerden que en este caso, digamos, faltó, porque él lo factorizó, faltó el 5, porque ustedes tienen que estar muy, digámoslo, muy concentrados al momento de escribir la función. La función que yo tengo, y a la 3 más y a la 2 menos 5y. Y yo aquí no coloqué la misma función que me habían dado. Entonces, y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos 5y menos x a la 2. Listo. Entonces acá la tengo. Y es como, si ustedes quieren la pueden poner en el trabajo, pero es como para que ustedes acá se den cuenta y verifiquen, corroboren que la derivada implícita les dio de manera correcta. No se asusten por esta manera de escribirlo, simplemente él factorizó o sacó el 2, pero es lo mismo que lo que yo tengo acá, que el 2 multiplica la x. ¿Listo? Así pueden hacerlo con cualquiera de los ejercicios. Pueden ustedes corroborar que que las derivadas les dio de manera correcta. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, señor. No, profe, todo súper claro. Listo, vale, me alegra mucho. Entonces, el día de mañana, yo creo, ya les estaré compartiendo la grabación
de este CIPAS y la grabación de la webconferencia del día de ayer. Por favor, aprovechen y no dejen que el tiempo les gane para poder inscribirse al evento para que puedan desarrollar el ejercicio 6. Es importante que estén inscritos para que lo puedan hacer. ¿Listo? Vale. Les agradezco Bueno, mucho señor. su participación y su puntualidad. Cualquier cosa me escriben al foro, cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias.